Gracias, gracias, doctor. Bueno, otra vez, buenas tardes con todos. Para las personas que no me conocen, soy el doctor Daniel Ramírez, soy el coordinador del posgrado de ortodoncia de la Universidad Católica de Cuenca, de la sede de Azogues. Vamos a empezar el tema de hoy con el doctor Edwin Villavicencio sobre pruebas estadísticas. Doctor, bienvenido y yo voy a estar a cargo del chat para las preguntas, le iré diciendo y cualquier cosa estoy pendiente de todo. Muy buenas tardes, doctor Daniel Ramírez, muchas gracias por la invitación. Esta es una clase como iniciativa del posgrado de ortodoncia de la ciudad de Azogues, la cual soy docente del curso de metodología de la investigación y actualmente estamos desarrollando las tesis de los trabajos de titulación de nuestros estudiantes del posgrado en ortodoncia. La clase del día de hoy, la conferencia del día de hoy, se trata acerca de cómo escoger las pruebas estadísticas para una investigación. Motivo por el cual, para esto necesitamos como elemento previo conocer los diseños de investigación. Los diseños de investigación que nosotros manejamos son 5. Tenemos un primer diseño que es el diseño descriptivo, perdón, el de casos y controles o factores de riesgo. El segundo es el descriptivo o estudio de prevalencia. El tercero es estudios de sensibilidad y especificidad. El cuarto es el de evaluación de las terapias o ensayos clínicos. Y el quinto es estudios de diseños prospectivos de cohortes o de pronóstico de la enfermedad. De tal manera que con estos 5 diseños, nosotros vamos a poder responder a estas 5 preguntas de investigación y tendríamos que utilizar alguna prueba estadística. Noten ustedes que hay un principio básico en todo esto. Voy a compartir mi pantalla. Me avisa, doctor Daniel, si es que se logra ver la diapositiva. Sí, sí, correcto, sí se ve. Perfecto. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cuando voy a plantear la estadística de una investigación o la estadística de mi tesis, voy a tener que hablar de 2 cosas. La primera es de la estadística descriptiva y la segunda es de la estadística inferencial. Entonces, la estadística descriptiva se va a encargar de narrar cuál es el comportamiento matemático de las variables. Y la estadística inferencial es la que nos permite llegar a conclusiones. Entonces, solo la estadística inferencial nos permite llegar a conclusiones, motivo por el cual la clase del día de hoy se va a tratar de la estadística inferencial. Tenemos que recordar simplemente que la estadística descriptiva, las frecuencias y porcentajes en las tablas, se aplica para la variable cualitativa, ¿no es cierto? Voy a tratar de utilizar acá el anotador. Perfecto. Entonces, esto de acá es para la variable cualitativa. La variable cualitativa es la que va a hacer uso simplemente de frecuencias y porcentajes. Mientras que si mi investigación tiene variable cuantitativa, va a utilizar promedio, desviación estándar. A ver, permítame, ahora sí. Cuantitativa. Promedio, desviación estándar, valor mínimo y valor máximo. Bien, entonces, yo tengo que conocer muy bien mi dato para saber luego qué estadística voy a emplear, tanto descriptiva como inferencial. Las tablas de la estadística descriptiva, ¿no es cierto?, nos van a permitir saber el comportamiento de la variable en cuanto a frecuencias absolutas y relativas, es decir, al conteo de cuántas personas tiene la enfermedad y qué porcentaje significa eso de el total de la población. Mientras que la investigación o la estadística cuantitativa nos va a hablar acerca del promedio de las mediciones de cada paciente
en un conjunto de pacientes va a encontrar la desviación estándar y va a tener el valor mínimo y el valor máximo. Bien. Superado ese tema, tenemos que pasar a explicar la estadística inferencial. La clase de hoy se va a tratar de la estadística inferencial y vamos a trabajar tres pruebas estadísticas. Cuando nosotros vamos a mencionar la estadística diferencial de nuestra investigación, tenemos que saber si nuestro estudio pertenece al diseño descriptivo o a alguno de los diseños analíticos. Recordemos, por favor, el diseño descriptivo se refiere a la prevalencia de enfermedades, a los estudios transversales con medición de la prevalencia. Mientras que los analíticos se van a referir a los diseños de caso control, a los diseños experimentales y a los diseños de cohortes. Bien, de tal manera que yo puedo diferenciar los unos de los otros porque en los analíticos yo tengo hipótesis, mientras que en los descriptivos no se suele hacer hipótesis. Bien. Sin embargo, esto es un poquito más complejo, porque podemos utilizar diseños descriptivos para correlacionar variable independiente y variable dependiente, cuando no hay la necesidad de dicotomizar la variable, es decir, convertir en una variable de tiene, no tiene, contra sano y enfermo, que era lo que veíamos en los diseños de casos y controles. Bien, vamos a pasar a explicar entonces la estadística inferencial. En un primer momento vamos a trabajar la estadística inferencial de los estudios descriptivos, de los estudios de prevalencia. Y luego vamos a ir desarrollando uno a uno los otros tipos de pruebas estadísticas. La T-de-Student, el chi-cuadrado y la R-de-Pearson. Por ser una clase de hora y 15 minutos, solo nos va a tocar para trabajar sobre estos tres estadísticos que son los más utilizados y los más frecuentes. Trabajar las otras pruebas implica tener unas 16 o 32 horas de clase. Bien. Empecemos entonces con los diseños descriptivos. ¿Cómo utiliza la estadística inferencial en los diseños descriptivos? Para quienes estuvieron en la clase de ayer habíamos hablado acerca de los diseños descriptivos y que el diseño descriptivo generaba una muestra, ¿no es cierto? A partir de una población grande, genera una pequeña muestra. Esta pequeña muestra va a recibir los datos mediante, o va a calcular los datos mediante una fórmula de muestreo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para reducir la población a esta muestra, para saber cuánto de muestra tengo que tomar, vamos a utilizar la fórmula del muestreo. Esta fórmula del muestreo, dijimos ayer que tenía que ser con un 95% de confiabilidad. Bien, entonces ya hemos trabajado sobre esta muestra y en esta muestra hemos hallado una prevalencia. Esta prevalencia no es la prevalencia de la población, es la prevalencia de la muestra. Por eso se llama la prevalencia muestral. Lo que yo quiero hacer es tratar de estimar el parámetro. El parámetro es el dato que se da en la población. Parámetro poblacional. Entonces, puede suceder que en base al tamaño de muestra, yo tenga un error. Y este error que he cometido para estimar el parámetro poblacional, tengo que estimar en cuánto está ese error y tengo que saber cuánto mide este error. Para eso, esta prevalencia muestral va a entrar a un paso que se llama los intervalos de confianza. Intervalos de confianza, ¿no es cierto?, al 95%. Entonces, por cuestiones didácticas, yo les pido a mis estudiantes que piensen que el muestreo es como una reducción, una fotocopia en reducción,
Y el intervalo de confianza, una vez que haya la prevalencia, es la ampliación. Doctor Daniel, no sé si está por ahí. Sí, ¿Se sí ve lo el veo aquí. puntero? ¿Se ve el puntero? Sí, sí, se ve Perfecto, claro. perfecto. Entonces, el muestreo es como una reducción y el intervalo de confianza es como una ampliación. De tal manera que este intervalo de confianza me va a decir, ¿no es cierto?, cuánto error he cometido. El día de ayer, quienes participaron en estas conferencias, nos quedamos con la duda de cómo se hallaba este error estándar. La clase del día de hoy específicamente es para trabajar esto como un primer punto, un primer tema. Bien, entonces, dicho esto, ya podemos pasar a la explicación. ¿Qué necesito yo para construir estos intervalos de confianza? Tengo que encontrar el error estándar, llamado también error típico. Por favor, no confundir con la desviación estándar. No confundir con la desviación estándar. La desviación estándar es otra cosa, que la vamos a ver luego en la prueba T-Study. Luego del error estándar, voy a necesitar el valor P, o la proporción, la prevalencia, ¿no es cierto? Esa prevalencia que se logra en la muestra y que quiero convertirla hacia la población. Este paso de hacer el intervalo de confianza también se llama la inferencia estadística. Bien. Otro nombre que tiene la prevalencia es los casos. Otro nombre que tiene el valor P es el efecto esperado. El efecto observado, perdón. Y se expresa en términos de probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que el valor P es 100%, se escribe como 1.00. Si el valor P es 50%, se escribe como 0.5. Si el valor P es, la probabilidad es del 25%, se escribe como 0.25. Si la prevalencia es de 80%, se escribe como 0.8. ¿Listo? Entonces, el segundo insumo que tenemos que tener es este valor P. Bien. Tercer insumo, necesito conocer el tamaño de la muestra. Y ayer estábamos conversando nosotros acerca de la importancia del tamaño de la muestra. Nosotros decíamos ayer que una investigación que tiene muy pocas unidades de estudio va a tener una inducción muy débil porque su evidencia es limitada o tiene poca evidencia. ¿No es cierto? Entonces esto nos hace pensar que un tamaño de muestra reducido, ¿no es cierto? Un tamaño de muestra reducido va a tener un intervalo de confianza, un error muy grande. Entonces, mientras la muestra sea más grande, el error se va a hacer más pequeño. ¿Listo? Bien. Este tamaño de muestra es simbolizado con la letra N minúscula. Lo vamos a encontrar en las investigaciones con la letra N minúscula. Bien. Las muestras menores a 50 unidades de estudio se llaman muestras pequeñas. Por lo tanto, esas muestras pequeñas van a tener un gran error al tratar de calcular el parámetro. Bien. Aquí se me desconfiguró, disculpen ustedes, lo arreglamos en este instante. Esto es así. Algo pasó porque me cambié de computadora y se desconfiguró. Bien. La fórmula del error estándar es la raíz cuadrada de P por 1 menos P dividido entre la raíz estándar de la muestra. El error estándar, o la fórmula del error estándar, es la raíz cuadrada de P por 1 menos P, y todo esto dividido entre la raíz de
la muestra. Bien. Vamos a hacer el ejemplo con este estudio, donde a 80 personas se les preguntó, son 80 personas que habían pasado por un tratamiento de reflujo esofágico y se les había preguntado si es que habían sufrido algún trastorno posoperatorio tras la intervención. De estas 80 personas, 60 dijeron que no, ¿no es cierto? Entonces el valor P que tenemos es 60 de 80 personas, lo que equivale a 0.75. O sea, el 75% de personas dijeron que no habían tenido ningún problema. La muestra, como sabemos, el valor N es 80. Bien, estamos listos para reemplazar esto en nuestra fórmula. Vamos a reemplazar en nuestra fórmula y vendría a ser lo siguiente. 0.75, es decir, el valor P, multiplicado por 1 menos 0.75, ¿no es cierto? Dividido entre la raíz de 80. La raíz de 80 viene de la muestra, ¿no es cierto? Bien. Hacemos los cálculos y el error estándar nos sale 0.048. Bien, una vez que tengo yo este error estándar 0.048, este error lo que significa es, este error se cometió por el tamaño de muestra. ¿Listo? Sin embargo, todavía me falta aplicarle un valor que es 1.96 o 2, si quieren para redondear, para poder hacer la ampliación hacia el parámetro. Ahorita solo he encontrado el error al calcular la prevalencia con este tamaño de muestra. Me falta multiplicar esto por un factor de ampliación hacia el parámetro, ¿sí? Que va a ser una constante de 1.96 o 2, si quieren, redondeando, para decir cuánto es el error, ahora sí, en la población general. Se desconfiguró. Algo pasa con la computadora. No sé si me escuchan, Daniel, porque acá tengo la computadora que no avanza para nada. Sí, sí, Doc, se le escucha súper bien. No me deja avanzar el PowerPoint. Vamos a volver a lanzar, a ver si ahora nos permite. Bien. Entonces, este error que decíamos de 0.048 es sinónimo de 4.8%. Bien. Podemos decir entonces que el 75% de los individuos no menciona haber sufrido ningún efecto secundario, ¿no es cierto? Y este 75% tiene un error de 4.8 que le tenemos que construir el intervalo de confianza. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tengo que multiplicar ese 4.8 por 4.8 por el 1.96 o si quieren por 2, que este es la constante del 95% de confianza.
Al multiplicar por este 1.96, la constante del 95% de confianza, este error se va a convertir en un error de 9.6. Lo multipliqué porque tengo que hacer la ampliación. ¿Listo? Entonces, este 9.6 se le tiene que sumar y restar al 75%, que era nuestro valor P. ¿No es cierto? Si a este 75% le restamos el 9.6, nos va a dar el límite inferior del intervalo de confianza. Y si a este 75% le aumentamos el 9.6, nos va a dar el 85.6%. ¿No es cierto? Conclusión. Ahora sí puedo llegar a la conclusión, la última parte de la tesis. ¿No es cierto? Los efectos secundarios se presentaron en pacientes, o se presentarán en pacientes, entre el 65% al 86%. Redondeando los datos que tenemos, ¿no es cierto? Bien. Pero lo esperado es que sea 75%. Sin embargo, debido al tamaño de la muestra, hemos podido cometer el error porque podría ser que estos efectos secundarios aparezcan en el 65% de la población o en el 86% de la población. ¿Listo? La siguiente prueba estadística de la que nos vamos a ocupar es una que se utiliza cuando tengo variables cualitativas. Es decir, la variable independiente y la variable dependiente son variables cualitativas. Dentro de esta lógica tenemos varias pruebas. La prueba G cuadrado, la prueba G cuadrado de McNemar, la prueba G cuadrado de Yates y la prueba G cuadrado de Fisher. Todas estas van a utilizar la misma lógica y su interpretación estadística se va a llevar a cabo en un gráfico que es el que ustedes tienen acá en pantalla. Bien. Sin embargo, yo quisiera hacer la explicación de una manera un poquito más simple y didáctica, porque nosotros tenemos que conocer las pruebas estadísticas como usuarios, no como estadísticos expertos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a explicar la lógica de la prueba G cuadrado. Lo primero que tenemos que saber en esta prueba estadística es que funciona cuando tenemos dos o más grupos. Vamos a hacer el ejemplo de simplemente dos grupos. Tengo el grupo A y el grupo B. Dentro del grupo A tengo pacientes sanos y pacientes enfermos. ¿Listo? Ese es el fundamento general. Esto se parece un tanto al diseño de cohortes, ¿no? El grupo A, los que se exponían, el grupo B, los que no se exponen, por decir algo, ¿no es cierto? Y tenemos en el grupo A una cantidad de enfermos y una cantidad de sanos, mientras que en el grupo B tenemos más enfermos que sanos, ¿no es cierto? Ese es el fundamento general. Entonces, noten ustedes que para utilizar la prueba de Chi cuadrado hay dos grupos y dentro de cada grupo hay subgrupos. Están los sanos y los enfermos dentro de cada subgrupo. Cuando la prueba Chi cuadrado se utiliza en el diseño experimental, entonces el grupo A o el grupo 1 va a recibir el nombre de grupo experimental y el otro va a recibir el nombre de grupo control. Entonces, después del desenlace de la investigación, va a aparecer en el grupo experimental como en el grupo control una cantidad de éxitos y una cantidad de fracasos. ¿No es cierto? Entonces, los colores acá, rojo y azul, corresponden a éxitos o
fracasos. Cuando el estudio pertenece al diseño de caso control o de casos y controles, entonces un grupo se va a llamar casos y el otro grupo va a ser el de los controles. Dentro del grupo de casos, el desenlace nos va a decir que hay personas que se expusieron y personas que no se expusieron. Y también dentro del grupo de los controles, vamos a tener expuestos y no expuestos. ¿Se acordarán que ayer vimos la tabla de 2 por 2? ¿No es cierto? Bien. Seguimos. Entonces, precisamente los datos de ese gráfico, entonces, decíamos que los resultados de esta investigación tienen que llevarse a una tabla de 2 por 2, donde tengo la variable independiente acá arriba y la variable dependiente acá abajo. Esta variable independiente es la que forma los grupos de expuestos y no expuestos, y la variable dependiente es la consecuencia. Por lo tanto, acá están los sanos y acá están los enfermos. Bien. El procedimiento para el chi cuadrado va a trabajar con una fórmula que nos pide conocer estas frecuencias observadas, es decir, los datos de mi paciente. Me va a conducir a calcular unas frecuencias esperadas que dentro de un rato vamos a ver en un PDF que les he preparado y está disponible para ustedes. Se aplica la fórmula, se compara con la tabla y se interpreta. Ese es el procedimiento del chi cuadrado. Para lo cual nosotros tenemos que plantear una hipótesis. Y nuestra hipótesis se llama la hipótesis del investigador, o HI, ¿cierto? La hipótesis de trabajo. Contrapuesta a la hipótesis de trabajo aparece la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es un escenario donde no pasa nada, donde no sucede lo que el investigador supone. Bien, hasta que el investigador no demuestre con sus datos, que hay evidencia que muestre que hay una diferencia entre estos grupos, por lo pronto se considera la hipótesis nula, de que los grupos son iguales y las filas no dependen de las columnas. Cuando me refiero a las filas no dependen de las columnas, me estoy refiriendo a que esta variable no depende de las columnas. Está en enfermo o sano, no depende de la exposición. ¿Listo? Bien. Entonces, el resultado del chi cuadrado se va a ver más o menos así. Va a ser un valor que está en el lenguaje P, y este valor en el lenguaje P va a ir desde 0 hasta 1, de tal manera que cuando el valor sea grande, ¿no es cierto? Vamos a decir que las variables son independientes entre ellas, o que no hay diferencia entre los grupos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la diferencia entre esos grupos, o la asociación entre esas dos variables, vamos a decir que es no significativa. No significativa. ¿Bien? Por otro lado, si es que el valor del chi cuadrado nos resulta pequeñísimo, pequeñísimo es menor a 0.05, entonces ahora sí voy a poder decir que las variables están asociadas
¿no es cierto? Por lo tanto, estoy rechazando la hipótesis nula donde decía que no pasa nada, que son iguales, ¿no es cierto? Y por consiguiente, voy a poder afirmar que la diferencia entre los grupos es significativa. Que esto es lo que yo estaba buscando como investigador. Por lo tanto, asumo que las variables están asociadas. Comprobé mi hipótesis. En el caso de que yo tenga un valor P pequeñísimo, entonces diré que las variables no están asociadas, por lo tanto, son independientes. Bien. Ahora, que una investigación logre un valor P menor a 0.0, mayor a 0.05 y no compruebe la hipótesis, es más, rechace la hipótesis del investigador, no significa que esté mal hecha. No significa que el estudiante deba desaprobar la sustentación. Porque en investigación existen dos cosas muy importantes. La heurística, el logro de conocimiento, la heurística positiva y la heurística negativa. La heurística positiva se construye en función a todas las hipótesis que han sido contrastadas y que nos permiten avanzar. Y la heurística negativa es un tope último, final, que dan las investigaciones que no comprueban su hipótesis, que nos dicen por acá ya no es, ya no busques. De tal manera que esta heurística negativa también es importante, porque estas investigaciones que no han logrado comprobar su hipótesis nos dan pie a que busquemos por otro lado y ya no por acá. ¿Bien? Bien. Entonces, este es un instructivo que tengo yo colgado en la web, que lo voy a compartir con ustedes, de cómo hacer la estadística de la tesis con Excel. Entonces, vamos a aprender en este momento cómo se hace el chi cuadrado con el Excel. Esto está colgado en el ResearchGate, que es vamos a decir algo así como el Facebook de los investigadores. Bien, entonces, yo tengo un Excel donde he armado mi grupo 1 y mi grupo 2. Tengo mis enfermos y tengo mis sanos, ¿no es cierto? Con esta tabla que yo tengo que calcular una tabla paralela que se va a llamar el esperado. Construyo una tabla igualita al costado, solo que en esta tabla, por cuestiones didácticas, en los datos internos voy a poner 50 contra 50, 50 contra 50. ¿Sí? Solo para el ejercicio. Una vez que he realizado esto, me voy a posicionar en una casilla que esté por acá abajo y le voy a dar insertar función, dentro de función la función estadística y luego pido la prueba chi cuadrado. Entonces, acá está el botón de insertar función, abre esta ventana, en esta casilla le doy el clic y busco estadística. Una vez que he dado clic en estadística, me va a abrir otra ventana y acá en las pruebas estadísticas encuentro la prueba chi y le doy aceptar. Entonces, la computadora me va a hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es el rango actual? Me dice. Mi rango actual son los datos míos, los propios. Y el rango esperado son los datos que he construido en una tabla donde todo es 50, 50, 50, 50. Este 50-50, donde los grupos son muy parecidos, son totalmente parecidos, este 50-50 es el sinónimo de la hipótesis nula. Y mi dato es la hipótesis del investigador. Y lo que va a hacer la computadora es comprobar si mis datos se parecen a la hipótesis nula o son diferentes. Mientras mis datos sean más diferentes de la hipótesis nula,
voy a comprobar mi hipótesis. Pero si mis datos se parecen a la hipótesis nula, la estadística me va a decir que no hay diferencia significativa. Bien, entonces en rango actual le pongo mis datos y en rango esperado le pongo los datos de esa tabla que hemos creado. Acá está, rango actual, regreso, rango esperado. Bien, ni bien le puse los datos, ya me calculó la prueba estadística que está acá, le doy clic en aceptar y me sale un valor que ustedes lo van a ver como 2.01101E menos 11. ¿Qué significa esto? Elevado a la menos 11, lo cual significa que tengo 10 ceros acá, 0.000000, y ahí recién aparecen los datos, 2011. Entonces, este valor de 0.00002011 es un valor tan pequeño, tan pequeñísimo, que es menor al 0.05 que nosotros habíamos mostrado en las diapositivas con las cuales yo tengo que contrastar el resultado de mi prueba chi cuadrado. Yo quiero preguntar algo, perdón. Sí, claro. Hola. Hola, Evingen. Hola, bro. Evingen, ¿Qué ¿estás tal, por ahí? Ronald? ¿Cómo estás? Un gusto, discúlpame, estoy con otra charla de afuera. Una consulta. Desde la perspectiva de editor o editorial de una revista, a tu criterio, ¿tienen significancia si te presentan como método de estudio que lo hacen el chi cuadrado en el ESPSS o lo hacen en Excel? ¿Te da igual o lo prefieres de alguna manera? Ah, muy buena pregunta. No, definitivamente la herramienta que uno utilice para calcular el chi cuadrado no hace la diferencia. Es más, cuando yo estaba en pregrado, el chi cuadrado lo calculábamos a mano. Exacto. Entonces, podría ser a mano, podría ser en EPINFO, podría ser en Excel, podría ser en cualquiera de los paquetes estadísticos. Donde sí hay algún tipo de implicancia es cuando hablamos de estadística multivariante. En ese caso sí hay algunos paquetes estadísticos que manejan mejor el modelamiento matemático que otros. Ahí sí tiene sentido decir, he utilizado este paquete estadístico, o por ejemplo, cuando se utiliza el software R-Statistics, que le gusta tanto a nuestro amigo Stefano Toraki, profesor de estadística de la Pasantía Internacional. Estoy aprendiendo eso, ¿ah? Es muy Sí, sí, bueno. sí. Entonces, Sí. el R-Statistics, por ejemplo, tiene unos parches que se descargan y se le instalan para pruebas estadísticas sofisticadas. Entonces, ahí sí conviene decir, yo lo hice con R-Statistics y aplicando tal parche, ¿no es cierto? Sí, te comento esto porque envié un artículo a una revista X y pues me dijeron que vuelva a hacer todo en el ESPSS. Entonces volví a hacer todo, pero supongo yo que es para tener menos margen de error, supongo yo. O sea, si ya sale del software, pues hay menos posibilidad de que nos equivoquemos. Ah, bueno, sí, claro. Sí, pues definitivamente hay gente que eh, pide todo ese camino, pero en el caso de nosotros, cuando en la revista Odontología Activa recibimos un artículo, nosotros directamente vemos los datos y le ponemos los datos en el EPINFO a ver si es que encaja con lo que dice el investigador. Si encaja con lo que dice el investigador, no hay problema cómo lo haya hecho. Perfecto, gracias, Evison. Un abrazo, saludos. Ahora vamos a entrar al escenario de la prueba estadística denominada la T-de-Student. Esta prueba estadística se utiliza cuando tengo dos grupos y mi variable es cuantitativa. Es decir, yo he hecho una medición cuantitativa de algún fenómeno. Y yo voy a sacar un promedio en cada uno de los grupos. Y este promedio de cada grupo tiene que ser comparado
para ver si hay diferencia estadísticamente significativa o no. Bien, eso es lo primero que tenemos que saber. La t-de-student se utiliza para comparar dos medias. Esta es una prueba estadística que sirve para comparar el promedio de dos grupos. Se utiliza cuando el dato que se ha medido en estos dos grupos es una variable numérica, una variable cuantitativa. Por lo tanto, va a necesitar utilizar el concepto de media o promedio y el concepto de desviación estándar. Bien. Ahora, para trabajar una prueba t-de-student, los datos que han sido tomados acá tienen que venir de un tamaño de muestra superior a 30 en cada grupo, ¿no es cierto? Pero que además tengan una distribución normal. ¿Qué significa una distribución normal? Significa que los datos han sido tan bien tomados que el valor de los datos en cada uno de ellos va a conformar una curva media parecida a esta curva que estamos viendo todos los días del COVID, a una curva con la forma de la campana de Gauss. Bien. Eso también es un concepto que lo enseñamos en la rotación internacional de investigación. Quienes deseen participar están invitados. Una vez que pase esto de la pandemia, seguro que todo regresará a la normalidad. O tal vez, si el posgrado nos permite usar esta plataforma, podemos hacer la rotación internacional vía virtual, ¿no es cierto? Bueno, dejen sus comentarios en el chat para ver si es que hay el interés de hacer esta rotación internacional de investigación mediante la videoconferencia. Listo. Entonces decíamos que esto supone una distribución normal. Vamos a ver el ejemplo. Acá tengo dos grupos. El grupo 1, que todos los pacientes tienen de temperatura 37, 37, 37, 37, 37. Por lo tanto, el promedio acá de temperatura es 37. Al otro lado, tengo pacientes con 37, 36, 38, 35, 39. Increíblemente, también el promedio es 37. Entonces, la pregunta es, ¿son grupos iguales? Si en la investigación que usted presenta solo me presenta los promedios, va a parecer que son grupos iguales. Pero sabemos que no lo son. ¿Por qué no son grupos iguales? Porque en el primer grupo, la desviación estándar, ahora sí utilizamos el concepto de desviación estándar, ¿no es cierto? La desviación estándar sería 0. Mientras que en este grupo hay una desviación de más o menos 1. Bien, de tal manera que no son grupos iguales. Y eso vamos a tener que corroborarlo con la prueba estadística. Bien. Entonces, hay tres tipos de prueba de t-student. Hay la prueba t-student para un solo grupo, ¿no es cierto? Donde voy a comparar los datos de mi investigación con su promedio y su desviación estándar, que dijimos que es 0, contra un dato que ya existe, que ya está tomado, que es un estándar, que es este de acá, con también un valor de desviación de más o menos 1, por ejemplo. Bien. Esta es la t-student para un solo grupo. Tengo, de igual forma, la t-student para grupos asociados. Es decir, se llaman grupos asociados cuando los datos del primer grupo pertenecen a estos pacientes y los datos del segundo grupo pertenecen a los mismos pacientes,
pero después de haberles hecho alguna intervención, después de haberles dado algún estímulo. ¿Sí? De tal manera que noten ustedes que el primer paciente tiene una disminución, el segundo paciente tiene una disminución, y los dos últimos pacientes tienen una disminución más grande. Bien. En ese caso, la comparación que va a hacer la TED-Student va a ser de 1 a 1. Va a sacar un promedio de las distancias que hay entre ellos y va a comparar también esos promedios. Ese es el segundo tipo de TED-Student, la TED-Student para grupos asociados. ¿No es cierto? Grupos asociados, recuerden bien eso, que es el mismo grupo de pacientes, pero antes y después de un estímulo. Y luego tengo la TED-Student que normalmente se usa, o la más usada, es la TED-Student para grupos independientes. Esta TED-Student para grupos independientes no se va a concentrar en el 1 a 1, sino se va a concentrar en el promedio total del grupo contra el promedio total del otro grupo, pero teniendo en cuenta para el cálculo la desviación estándar de este y la desviación estándar de este otro. Bien, esa es una tercera forma de la TED-Student. Bien, cuando trabajamos con la TED-Student, nosotros, como investigadores, planteamos el supuesto, la hipótesis, de que los grupos no son iguales, porque si partiéramos del supuesto que los grupos son iguales, no tendríamos sentido, pues, ¿no? Entonces, partimos del supuesto que los grupos son diferentes. Tengo la hipótesis de que este es diferente a este. Por lo tanto, ustedes ya conocen, por la prueba anterior, el concepto de hipótesis nula. La hipótesis nula es un escenario donde no existe esta diferencia, sino que los grupos son exactamente iguales. Entonces, yo tengo que acumular la suficiente cantidad de evidencia para demostrar que esta diferencia es significativa. De tal manera que con muy poca muestra, yo no voy a poder demostrar esta diferencia. Tengo que tener un tamaño de muestra que me permita hacer la inducción. Lo que habíamos visto ayer, la inducción es ver varios casos y lograr sacar una conclusión de los varios casos. Bien. Una vez ejecutada la TED-Student en cualquiera de los paquetes estadísticos que nosotros trabajamos, vamos a este escenario. Y en este escenario voy a tener dos opciones. La primera opción es que el resultado de la prueba sea grande, o sea que el valor sea grande, mayor a 0.05, y si es que este valor es mayor a 0.05, no puedo rechazar la hipótesis nula. Y este trabalenguas, ¿cómo se entiende? Eso es lo que dicen los libros, ¿no es cierto? Se entiende como que los grupos son iguales. Por el contrario, si es que la prueba estadística me sale un valor P menor al 0.05, entonces podré decir que los grupos son diferentes. Comprobé mi hipótesis. ¿No es cierto? Bien. De tal manera que la prueba TED-Student y la prueba chi cuadrado van a darnos resultados últimos con el valor P, llamado también el valor de significancia. Este valor P, o valor de significancia, tiene que ser evaluado bajo esta regla.
Si es que es igual a 0.05 o mayor, entonces los grupos son iguales. Si se diera el caso de que el valor es chiquitito, menor a 0.05, entonces los grupos son diferentes, que eso es lo que yo estaba esperando con mi hipótesis del investigador. Entonces, ustedes pueden encontrar este PDF en este link. Ahí le compartí para que puedan ustedes tener a la mano. Me parece que salió en privado. Ahora sí. No sé si les llegó a todos el link. Doctor, sí llegó. Perfecto. Chévere. Bien. Entonces, ¿cómo realizar la prueba TestStudent con Excel? Esa es una lectura de ResearchGate que yo subí hace algún tiempo. El instructivo de estadística de la tesis, en este caso para datos cuantitativos. Y bien. Lo primero que tenemos cuando voy a utilizar una TestStudent, ustedes recordarán que es el grupo 1 y el grupo 2. Porque dijimos que la prueba TestStudent se utiliza para comparar dos grupos con variable cuantitativa. Lo segundo que tenemos acá es que vamos a irnos a la parte inferior debajo de las dos columnas de datos. Voy a escribir valor de TestStudent para recordar qué es lo que estoy poniendo en esta casilla. Y voy a entrar al botón que dice insertar función. El botón de insertar función me va a permitir escoger o pedir las pruebas estadísticas. Primero acá el botón de insertar función y segundo aquí, pruebas estadísticas. Escojo, le doy clic en estadísticas y me abre esta otra pantalla y le doy la prueba T. Una vez que he hecho todo esto, nos vamos a darle a aceptar y estamos listos para el siguiente paso. Va a salir una ventana en la cual me pide insertar los datos de la matriz 1, de la matriz 2, y ahora vamos a ver de qué se trata cada cosa. La matriz 1 es el primer grupo de datos, llamado también el grupo 1. La matriz 2 es el grupo 2. Entonces le doy clic acá al botoncito rojo de la matriz 1 y me permite marcar y decir estos son los datos del grupo 1. Le doy clic acá, regreso, y ahora voy a llenar la matriz 2. Le doy clic acá, le pongo los datos de la matriz 2, luego me va a pedir las colas. Y acá me voy a detener un poquito a explicar esto acerca de las colas. Resulta que cuando yo hago mi hipótesis de investigador, yo puedo hacer una hipótesis, vamos a decir, una hipótesis más simple, en la cual yo digo, o son iguales o son diferentes. Punto, nada más. O iguales o diferentes. En ese caso, en la estadística, se dice que es un análisis de dos colas.
cuando solo quiero saber si son iguales o son diferentes. Otro escenario es el de una sola cola. Y este escenario de una sola cola se refiere a cuando yo ya vengo con una hipótesis, presuponiendo que son diferentes, y estoy diciendo que el grupo 2 le va a ganar al grupo 1. Que el promedio del grupo 2 es muy diferente al promedio del grupo 1. Pero diferente por superior. O sea, ya sé que son diferentes. Pero voy a demostrar con la prueba de una sola cola que es diferente porque es superior. Esa es una prueba matemáticamente más exhaustiva. Por eso ahora que estamos aprendiendo nuestra primera clase de TestStudent, nos vamos a mantener solo en si son iguales o diferentes, nada más. Entonces, en esta casilla de colas le vamos a poner la opción 2 por 2 colas. ¿No es cierto? Bien. Sigamos avanzando. Luego nos pide qué tipo de prueba estadística o tipo de TestStudent voy a utilizar. Se acordarán que habían tres tipos de TestStudent. Entonces, si ponemos 1, corresponde a la comparación de datos asociados. Se acordarán que hay una TestStudent donde el grupo 1 y el grupo 2 son las mismas personas. Y la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 es que estos estaban antes de tratamiento y estos son los mismos, pero después de tratamiento. En ese caso se utiliza el tipo 1. Vamos a poner el tipo 2 cuando tengo datos con igual varianza. Es decir, el grupo 1 y el grupo 2 son independientes, pero a pesar de que son independientes, han demostrado tener una desviación estándar igual o una varianza igual. Ahí pongo que es el segundo tipo de la TestStudent. Y voy a utilizar la TestStudent 3 cuando estos datos vienen con desviación estándar o varianza diferente. Que esta es digamos, la más usual, que esta es la que utilizamos casi siempre. ¿Listo? Bien, una vez que hemos llenado todos esos datos de estas casillas, le damos a aceptar, ¿no es cierto? Con las dos, tipo 3, sin que le dé todavía el aceptar, ya me ha calculado la prueba estadística acá. Bueno, le doy a aceptar y ya me lanza el resultado en la casilla que estábamos ubicados. Veo acá que el valor sale 0.877. 0.877. Voy a saltar de ventana. 0.877. 0.877. ¿Qué dicen? ¿Está arriba o está abajo? 0.877. Mayor. Muy bien. Dicen mayor. ¿Todos en el chat están de acuerdo? Arriba dice Sebastián Flores. ¿Qué tal, Sebas? Bien. Belén también dice que es arriba. Mayor a 0.05 dice María Espinosa de Trujillo, Perú. Cristina Crespo de Azogues dice arriba. Silvi, me imagino que debe ser de Cuenca. Corina pasa arriba. Fabricio Febres, mayor, dice. Muy bien. María Dolores Aquicilí también dice arriba. Leonard arriba, correcto. Entonces, por unanimidad decimos que está arriba. Ya está, claro. 0.87 efectivamente está acá arriba. Por lo tanto, no podría rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué cosa era la hipótesis nula? Que son iguales.
De tal manera que acá la conclusión es que esos grupos que hemos estado investigando hace un rato, ¿no es cierto?, estadísticamente son iguales. O la diferencia, que hemos visto que había diferencia, ¿no es cierto? Porque unos 37, 37, 37 un grupo y el otro 38, 39, 38, 39, ¿no es cierto? La diferencia no es significativa. Eso es lo que significa. Así se interpreta esta prueba T de estudio. ¿Bien? Listo. Entonces, antes de empezar, les mando al chat el link para que tengan también ustedes y puedan ver esta prueba estadística. Bien. Entonces, ¿qué resulta? Vamos un poquito rápido porque ya se nos pasó el tiempo. La prueba R de Pearson es un tercer escenario de pruebas estadísticas en la cual nosotros vamos a realizar la correlación de las variables, la correlación de datos cuantitativos. Entonces, ¿qué quiere decir correlacionar? Correlacionar parte del supuesto que cuando una variable aumenta, la otra variable debe estar aumentando. Pero las dos variables son de la misma unidad de estudio. Es decir, que en una misma persona se han medido dos variables. Y esto nos presenta una paradoja increíble en el diseño de estudio, que muy pocas personas entienden. Este es el único escenario de los diseños descriptivos donde se puede tener variable independiente y variable dependiente. Es decir, se traza una población, dentro de la población una muestra, y dentro de esa muestra se miden dos variables numéricas, las dos variables en la misma unidad de estudio, y se pretende hacer la correlación de estas variables. Bien, obviamente, aquí van a saltar los defensores de Roberto Hernández Sampieri, ¿no es cierto? Y dirán, pues, ahí están los estudios relacionales que decía Hernández Sampieri, y eso no es un descriptivo. El diseño es descriptivo, porque no pertenece a las otras preguntas de investigación, porque no está convirtiendo la variable cuantitativa en dicotómica para que se convierta en expuesto o no expuesto y enfermo y sano. Entonces sigue siendo un diseño descriptivo. Sin embargo, en el diseño descriptivo está utilizando dos variables cuantitativas que las va a correlacionar en una muestra representativa de la población. Entonces, posterior a esto ya vendrá la discusión de las covariables, ¿no? Si es que vamos a mitigar covariables con criterios de inclusión o con matching. Pero generalmente en estos estudios no se va a poder aplicar el matching, tal como lo pensamos en los diseños de casos y controles. Bien. Entonces, vayamos avanzando. La correlación de variables con el R cuadrado de Pearson va a partir de una base de datos con un conjunto de datos en los cuales tenga dos variables para la misma unidad de estudio. Dos variables para la misma unidad de estudio. Es decir, para el paciente 1 voy a medir el peso, por ejemplo, o la talla y el peso. La talla y el peso, la talla y el peso. Bien. En el ejemplo que les he preparado en el PDF de ResearchGate, tenemos los datos de un consultorio, cuántos pacientes habían atendido en cierta especialidad y en función a esos pacientes, cuánto de ingreso económico ha habido en ese mes. Por supuesto, son datos simulados. Bien.
De tal manera que para hacer esta prueba estadística del R cuadrado de Pearson, nosotros necesitamos tener los nombres de los pacientes, los datos de la variable independiente y los datos de la variable dependiente. O sea, esta variable es la que se da primero y esta es la que se da después. De la misma forma que las otras pruebas estadísticas, aquí ya aplicamos insertar función, luego la función estadística, insertar función, busco acá la función estadística, luego voy a entrar acá y busco el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación y le doy clic en aceptar. ¿Ya? Apunte, por favor. Apunte para el final de esta explicación. Hay que diferenciar el coeficiente de correlación con el coeficiente de determinación. ¿Ya? Eso es una cosa que vamos a explicar posteriormente. Listo. Entonces, ustedes busquen acá coeficiente de correlación y le dan clic en aceptar. ¿Qué les va a pedir? Esta prueba es más simple todavía. ¿Qué les va a pedir? Para saber la correlación entre dos variables, les va a pedir que introduzcan la matriz 1, es decir, el grupo de datos de la variable independiente, y la matriz 2, el grupo de datos de la variable dependiente, es decir, de la X y de la Y. Le doy clic acá, me va a permitir ir a marcar, marco la variable X o independiente, regreso acá, clic. Lo mismo, clic para la matriz 2, marco la matriz 2, regreso, clic, y ya está. Ya calculó el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación yo lo estoy poniendo en la parte inferior. Acá está. A este se le conoce como el R cuadrado de Pearson. R cuadrado de Pearson. R cuadrado de Pearson. También ha salido un valor que se llama el R cuadrado de Pearson. Pero noten ustedes que está elevado al cuadrado, o sea que hay que sacarle la raíz cuadrada. Y eso es lo que muchas personas no hacen, y en muchas investigaciones se presenta el R cuadrado y no se presenta el valor R. Vamos a ver. Entonces, este valor de R tiene que ser llevado a contrastación con esta tabla. Esta es una tabla en la que el autor Pearson nos determina que si el valor R es 0, la correlación entre las variables es nula. Y si el valor de R es 1, la correlación de variables es perfecta. O sea que el valor de R va a estar entre 0 y 1. Si yo tengo un valor que va entre 0 a 0.2, la correlación va a ser muy baja. Una correlación muy baja. Si va entre 2 y 4, 0.2 y 0.4, la relación es baja. Si la correlación va entre 0.4 y 0.6, la correlación es moderada. Si va entre 0.6 y 0.799999, la correlación es alta. Y si es que es de 0.8 hasta 0.99, la correlación es muy alta. De esta tabla es que se toma ese tan famoso valor del 0.8, que sirve para el alfa de Cronbach, que sirve para la calibración de los investigadores, que sirve para saber si hay una buena
o mala correlación de variables. ¿Listo? Bien. Es importante que ustedes recuerden que les había dicho hace un rato que el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación son dos cosas distintas. Entonces, ese valor que sale en la computadora es el valor de R cuadrado. Hay que sacarle la raíz cuadrada para que se pueda interpretar con esta tabla. El error muy frecuente es que se maneja como R cuadrado casi siempre. Entonces, hay que quitarle la raíz cuadrada debido a los procesos matemáticos que ha llevado para construir ese R cuadrado. Se ha hecho una abstracción matemática de elevar al cuadrado los datos, y eso yo tengo que eliminar sacándole la raíz cuadrada a ese valor que me da la computadora. Bien. Sin embargo, esta prueba estadística tiene un gráfico que quisiera también mostrarles. Cuando yo tengo estos datos de X y Y, los puedo marcar, ¿cierto? Puedo marcar. Y una vez que los he marcado, me voy al botón de inicio en el Excel, o perdón, de insertar, al lado de archivo, insertar. Me sale esta otra casilla, esta otra pantalla, y busco dentro de insertar el gráfico que se llama dispersión. Porque lo que vamos a dibujar es un diagrama de dispersión. Cuando le doy ese botón de dispersión, me va a hacer este dibujo. Y este dibujo me va a poner en el eje inferior, en el eje X, a la primera columna que yo asigné acá. Y me va a poner acá en el eje Y, a la segunda columna. Por eso es muy importante que cuando ustedes armen su base de datos, primero pongan a la variable independiente y a continuación esté la variable dependiente. Si no, nos va a salir el gráfico al revés. La correlación va a ser la misma, no se preocupen. Eso no tiene dirección. Pero el gráfico no va a estar bien hecho. Ya. Entonces, una vez que tenemos este gráfico, nos ponemos en cualquiera de estos puntos, en cualquiera, y le doy botón derecho del mouse, clic derecho del mouse. Al hacer clic derecho del mouse me va a aparecer esta pantalla, esta ventana, y dentro de esta ventana voy a buscar agregar línea de tendencia. Le hago clic y me va a salir esto. Tendencia lineal, en este caso, si es que estaría viendo los datos de contagios del COVID, sería exponencial, ¿no es cierto? Si hubiera sido más rápido el contagio, ya no sería exponencial, sería una curva logarítmica, ¿no es cierto? Y hay otros comportamientos de las variables, ¿no es cierto? En este caso estoy explicando solo lo más básico y por este momento solo es lineal, nada más. Quienes les gusten estos temas pueden meter día a día la cantidad de datos de personas que vemos contagiadas en el Ecuador, hacen todo este procedimiento y pueden jugar con estas opciones para ver si es que el crecimiento es exponencial, es lineal, es logarítmico o es potencial, ¿no? Bien. Entonces, una vez que hemos determinado en este caso para el ejercicio lineal, en la parte inferior le voy a poner check en las casillas que dice presentar la ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Le doy clic en cerrar y ya está. Sobre el gráfico que tenía, ha hecho una raya, que esta es la regresión lineal. Me ha dado una ecuación con la cual yo puedo predecir en función a esta variable independiente los resultados de la variable dependiente. Y me ha dado el valor del R cuadrado, que es 0.94. Bien. Esto se va a ver más o menos así. Y noten ustedes que una cosa es el coeficiente de determinación que hemos hallado hace un rato y otra cosa es el coeficiente del R cuadrado de
Pearson. Obviamente, si es que este valor es 0.94, al sacarle la raíz cuadrada se va a acercar más al 1, 0.97. Creo que hemos terminado más o menos a la hora. ¿Alguna pregunta que tengamos en el chat? Que Mario Espinosa pregunta si es lo mismo decir relación que correlación. Bien, buena pregunta. Buenísima la pregunta. La materia de metodología de la investigación es una materia distinta a la materia de estadística. De tal manera que para Doc, la materia de estadística, ¿sí? Lo único que existe acá es correlación, no existe más. En estadística se llama correlación, punto, no hay más. Mientras que en la materia de metodología de la investigación, ¿no es cierto?, se hace una diferenciación semántica que es bien interesante. Porque para los metodólogos la relación es así. La relación es así. Mientras que la correlación para los metodólogos es así. Bien. Esto es en la materia de metodología de la investigación. Mientras que en la materia de estadística, en ambos casos se llama correlación. Bien, pero ojo, esta correlación solo es para variables cuantitativas. Otra cosa distinta es la asociación de variables. Que esto vendría a ser para variables cualitativas, y acá utilizas tu prueba del chi cuadrado. ¿Cierto? Pero de esto no estamos hablando en este momento. ¿Ya? Creo que vi ahí una pregunta, ¿no? De relación y correlación. No sé si ha quedado respondida la pregunta, Mari. perfecto, Bien. ya no hay más preguntas. A los colegas que nos están siguiendo y están viendo esta clase, yo quisiera invitarles a que puedan estudiar con nosotros en la especialidad de ortodoncia, sea en nuestra sede de Azogues o en nuestra sede de la matriz en Cuenca. Nosotros tenemos bastante buena infraestructura, bastante tecnología, estamos trabajando con el sistema 3D, que es lo último que hay en odontología, y tenemos una cátedra de investigación científica que es una de las más potentes de Latinoamérica, como les consta a varios de ustedes, que han venido a hacer la rotación internacional con nosotros. Entonces, la invitación está dada para que los que quieran estudiar el posgrado en ortodoncia vengan con nosotros a estudiar. Estudiamos mucho, trabajamos muchísimo, pero también la pasamos muy bien. Somos una familia grande, muy unida, y es una de las mejores experiencias pasar por este posgrado, sobre todo porque es un posgrado que te permite trabajar, dado que se estudia jueves, viernes, sábado y domingo. Bien, eso es todo Muchas por hoy. gracias. Muchas gracias, doctor. Estuvo muy buena su charla, súper Gracias. clara. Claro, y también que la plataforma de aquí del posgrado, la plataforma Zoom está abierta. Si desearíamos hacer como una rotación también de investigación, podríamos hacerlo de forma virtual. Las puertas del posgrado están abiertas para poder hacerla. Listo, muchas gracias. Saludos a Un las personas que abrazo nos a están todos. viendo Muchas de gracias. Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de Perú. Veo a muchos amigos y estamos como 80 personas dedicadas a la investigación. Hacemos casi como 20 toneladas de investigadores acá. Sí, perfecto. Hay que hacer que esto no se enfríe, Evingen. Hay que hacer que esto siga caliente, porque
es muy baja la tendencia que se tiene a investigar. Por lo general, siempre en la docencia se dice lean paper, pero no decimos hagamos paper, que es muy distinto. Entonces, hay que mantener esta tendencia, me parece muy bueno. Hagamos que la siguiente charla sea acerca de la redacción de artículos, ¿te parece? Espectacular, sí, perfecto. Bien, que se anoten los que quieran y comenzamos a hacer el tema de redacción de artículos. Buenas, un abrazo a todos. Chao, chao. Listo, que estén bien. Un saludo. Hasta luego. Cuídense mucho.